También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, del 1 al 7. ¿Has sentido alguna vez que Dios no contesta tus oraciones? En esta parábola Jesús nos enseña el valor de la perseverancia. Dios tiene sus tiempos y la mayoría de las veces somos demasiado impacientes para entender los caminos y las formas de Dios. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos perseverar en la oración. El hecho de que Dios no conteste inmediatamente no significa que no escuche nuestros pedidos. Él está atento al clamor de sus hijos y a sus peticiones. En esta parábola encontramos algunos protagonistas, y cada uno de ellos tiene su significado. En primer lugar, encontramos a la viuda, un símbolo de los hombres desvalidos y necesitados. Desde la entrada del pecado en el Edén, la humanidad se halla despojada de la gloria de Dios, destituidos de su presencia. El pecado está en permanente interferencia en nuestra conexión con Dios y muchas veces no entendemos sus caminos. Nuestro egoísmo nos lleva a pensar que las cosas deberían hacerse como nosotros quisiéramos y dejamos de someternos a la voluntad de aquel que conoce el fin de las cosas desde el principio. El enemigo de la viuda es Satanás. El sufrimiento y el dolor provienen de la rebelión del diablo, y en su rebelión busca dañar a todas las criaturas de nuestro amoroso Padre Celestial. Existe un conflicto sin tregua con Lucifer y nosotros debemos tomar partida. El dolor no proviene de Dios, pero al apartarnos de su presencia quedamos expuestos a los ataques del enemigo de las almas. La viuda de la historia fue perseverante en su petición al juez. Aunque era un juez injusto, terminó haciéndole justicia por la insistencia de la viuda. Dios no está representado por el juez injusto, pues la justicia de Dios es perfecta. Pero Jesús quiere hacer una comparación. Si el juez, siendo injusto, contestó a la petición de la viuda, con mucha más razón Dios contestará a nuestras peticiones, aunque muchas veces se demore en hacerlo. Dios tiene un profundo amor por sus hijos y, a diferencia del juez injusto, anhela hacerles el bien. Cuando Dios se niega a responder una oración, es porque no estamos preparados para recibir la bendición que Él quiere darnos. Nuestro corazón aún no alcanzó el tamaño necesario para poder ser depositario de la gran bendición de Dios. Es aún demasiado pequeño. Pero el Señor tiene una forma para hacer crecer nuestro corazón. En primer lugar, el Señor precisa de tiempo, pues todo tiene su tiempo debajo del sol. Aún el más robusto árbol comienza siendo una pequeña plantita y luego de algunos años comienza a dar sus frutos. Con el tiempo cumple el plan de Dios para su existencia. Así también nosotros precisamos de tiempo para que la bendición de Dios pueda caber en nuestras vidas. Toda bendición conlleva una obligación, lo cual implica que al bendecirnos, Dios está poniendo sobre nuestros hombros una responsabilidad juntamente con la bendición. Cuando una mujer da a luz un hijo, este es fuente de gozo y felicidad, pero conlleva grandísimas responsabilidades, de las cuales Dios pedirá cuentas en algún momento.
Cuando el Todopoderoso entiende en su sabiduría que estamos preparados para afrontar las obligaciones necesarias, entonces no duda en derramar lluvias de bendición sobre nuestras vidas. Así también existen otras cosas que el corazón del hombre anhela, pero Dios no puede otorgar hasta no haber hecho pasar al hombre por un periodo de prueba. Cuando el hombre pide un aumento de sueldo, por ejemplo, al otorgársele la posibilidad de manejar más dinero, esta mayor cantidad de dinero exigirá mayor cautela en la administración. Pero si somos negligentes a la hora de administrar nuestro dinero siendo poco, ¿cómo puede nuestro Padre Celestial confiarnos una mayor cantidad? Finalmente la bendición terminaría por convertirse en una maldición. Dios, como un Padre amoroso y cuidadoso, no quiere dañarnos. Cuando el hombre persevera en su petición, significa que realmente está convencido de que necesita eso por lo cual está clamando. Pero si nuestra oración no es persistente, significa que en verdad lo que pedíamos no era tan importante como creíamos, y era solo una ilusión momentánea que nos había cautivado por un momento. La perseverancia revela la veracidad de nuestra petición y que tenemos una verdadera necesidad. De lo contrario, se trata solo de un capricho momentáneo. Son necesarios conocimiento y sabiduría para poder recibir la respuesta de nuestro Padre Celestial. Es por eso que debemos pedir la sabiduría que nos habilitará para recibir la bendición de Dios. Cuando Dios le dijo al rey Salomón que le pidiera cualquier cosa que anhelara su corazón, ya sea oro, ejércitos o larga vida, Salomón pidió un corazón sabio para gobernar a su pueblo. El monarca del universo se complació tanto de esta petición que lo convirtió en el hombre más sabio de la historia. Jesucristo dijo: busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Debemos entender el pensamiento de Dios, su forma de actuar para poder entender sus designios. Al pensar como Dios, entonces nos embargará un sentimiento de gratitud, ya sea por la respuesta positiva o por la negativa. Debemos confiar, pues el Señor está dispuesto a hacernos crecer y a derramar sobre nuestras vidas todos los dones y talentos que nos ayuden a alcanzar la felicidad y finalmente la vida eterna. No desmayes en pedir al Todopoderoso. Pídele paciencia, pero sé perseverante. Dios responderá cuando vea que estás listo para poder recibir su bendición.